Voces del 125. Bienvenidos a Voces del 125, el espacio donde profundizamos en las historias que ocurren detrás de las sirenas y el uniforme. Todos tenemos una idea de lo que significa ayudar, pero ¿qué es lo primero que la gente cree sobre ser voluntario? ¿Y qué tan cierto o qué tan cerca está de la realidad? Por eso el día de hoy contamos con una invitada muy especial, Dulce Córdoba. Bienvenida. Muchas gracias, buen día. Ok, Dulce, hoy vamos a practicar un poquito sobre qué es ser voluntario. Pero para empezar, quiero tocar una pregunta y es, ¿qué es lo primero que la gente cree sobre ser voluntario y qué tan lejos está de la realidad? Para mí lo que la gente supone, ¿verdad? Muchas veces es que ser voluntario es todo felicidad, de que vamos solo a entregar como paletitas o alimentos, cuando claramente no, cuando estás en el área prehospitalaria o en las distintas áreas dentro de Cruz Roja, sí te expones a situaciones crudas, ¿verdad? Que te ayudan también de la misma manera a cambiarte el chip de las situaciones, como también te impulsa a poder aprender más, a querer dar una atención de mejor calidad. Eso sería. Ok, o sea, siempre hay diferentes tipos de voluntariado, se podría decir. Correcto, sí. Dentro de Cruz Roja existe el voluntariado en el área prehospitalaria, ¿verdad? Toda la atención en emergencias y también en comunidades, sesiones educativas, también difundir información, ¿verdad? A través de sesiones educativas sobre prevención de la violencia, promoción de derechos, en este caso también sarampión, que actualmente es lo que estamos manejando como sociedad nacional. ¿Y qué es algo que nadie te advirtió de ser voluntario al momento de entrar? Que me iba a gustar tanto. La verdad es que yo entré a los 13 años a Cruz Roja y me cambió totalmente la vida, ¿sí? Con el tiempo y al pasar los años he ido aprendiendo distintas cosas, ¿verdad? Inicié más en el área social, ir a casas hogares, ir a albergues de perros y con el tiempo me fui incluyendo más en el área prehospitalaria. Y vamos dentro de esa área hospitalaria, ¿cuál ha sido un momento duro o que te ha tocado vivir dentro de tu voluntariado? En el área prehospitalaria, una de las situaciones o un momento duro que me tocó vivir fue en el operativo Volcán de Fuego 2018. Okay. No estaba totalmente en el área prehospitalaria, pero sí con mis compañeros. Yo en ese tiempo formaba parte de Juventud y se aperturó acá en la Cruz Roja de la ciudad un albergue en donde las personas venían a dejar insumos, ¿verdad? De alimentación, abrigo, y nosotros clasificábamos estas donaciones, ¿sí? Me impactó porque me di cuenta que al final debemos de estar unidos para que la sociedad nacional funcione. Si bien no estuve en el lugar de los hechos, apoyé desde mi posición como voluntaria, ¿verdad? En ese momento era menor de edad. Y recuerdo de que sí, los compañeros que regresaban del operativo regresaban con experiencias muy crudas, ¿verdad? Hasta cierto punto muy afectados por ver a la comunidad afectada, por ver que perdían familiares, de que teníamos que trabajar al final rápido, había un lapso de tiempo para tratar la manera de encontrar a las personas, a la mayor cantidad de personas con vida, ¿verdad? Y eso también me impulsó con los años a poder formar parte del área prehospitalaria para seguirme formando, porque me di cuenta de la necesidad que hay y de lo importante que es seguir aprendiendo para poder dar una atención de mejor calidad en todos los contextos. No, y la verdad es que sí, aparte que fue una situación muy complicada en el país y pues qué interesante saber que estuviste en esa parte de los voluntarios de la Cruz Roja. Sí. Entonces, bueno, y con eso, ¿qué haces con las historias que se te quedan en la cabeza con respecto a como la que me acabas de contar? O sea, ¿te ayudan, te motivan más a seguir siendo voluntaria dentro de la Cruz Roja? Sí, principalmente trato la manera de buscarle el lado bueno a cada historia, ¿verdad?
de compartirla con mis compañeros, tanto voluntarios nuevos que van ingresando, como también compartir esas experiencias con los compañeros con los que voy socializando. Si te contara, tengo un sinfín de historias y de experiencias de distinto tipo dentro de la Sociedad Nacional que me han ayudado a ser un poquito más fuerte, a trabajar con más claridad y saber de que al final estamos tratando con personas, y me ha enseñado a valorar un poquito más, a tratar con dignidad y a ser más humanitaria. Ok, y dentro de eso también existe el mito de ¿se aprende a no sentir o nunca se deja de sentir? Al momento de que estás atendiendo a una persona, ¿te da cierto sentimiento al atender a una persona, al ayudar, o crees que se va perdiendo ese tacto? No, realmente creo que al final te impulsa a dar una buena atención. Cruz Roja capacita a sus voluntarios en primeros auxilios psicológicos, en primeros auxilios, ¿verdad? Y en distintas áreas como el RCF, el restablecimiento de contacto entre familiares, y creo que son herramientas que te ayudan a poder dar una buena atención, a poder controlar tus emociones, porque sabes que la persona realmente necesitas ayuda, y en ese momento no puedes ser vulnerable, sino que tienes que ser ese apoyo. Ok, y eso también es el ver cómo también manejas tus miedos. No sé si al principio te daba miedo y ahora ya no. ¿Me podrías comentar un poquito sobre eso? Sí, por supuesto. Al principio, cuando inicié en el área prehospitalaria, me daba miedo ir en la ambulancia a atender a un paciente, con el miedo, de verdad, de poder hacer una acción con daño. Pero tras recibir las capacitaciones, tras también aventarme un poquito al agua, fui aprendiendo a atender a las personas, a poder identificar sus necesidades, porque muchas veces te dicen que en el área prehospitalaria o brindar atención prehospitalaria es sanar una herida. Y no, muchas veces uno inicia dando una botella de agua, brindando abrigo, y eso ya es atención prehospitalaria, ¿sí? Creo realmente de que uno no puede contener, bueno, va a depender de la situación también, ¿verdad? Pero uno no puedes contener una herida si la persona está en crisis, ¿verdad? Va a depender, como te digo, de la situación, pero para mí eso es. Entonces podrías decir que más allá de los problemas, de las dificultades, vale la pena ser voluntario. Sí, definitivamente creo que al final está esa famosa frase, ¿verdad? De el que no nace para servir, no sirve para vivir, y creo que eso resume todo lo que es ser voluntario. Bueno, y Dulce, contarnos un poquito más de cómo empezaste en el voluntariado. Sí, con gusto. Yo inicié en Juventud, Cruz Roja de la Juventud. En este caso yo inicié a los 13 años, ¿verdad? Como bien te contaba o te comentaba, inicié apoyando en casas hogares, íbamos a dejar insumos, íbamos a albergues de perros en donde convivíamos un poquito con los animalitos, ¿verdad? Limpiábamos las jaulas, también hacíamos donaciones de alimentos. Una de las actividades que también realizábamos como juventud era ir a dejar abrigo y un café, un panito a los alrededores del hospital, a los alrededores de zona 1, ¿verdad? A las personas en situación de calle, a las personas en tránsito, ¿verdad? Y también a las personas que estaban esperando algún familiar fuera del hospital. ¿Y cuál ha sido esa evolución que has tenido dentro de este voluntariado que desde juvenil hasta el momento del día de hoy? Sí. Luego de estar en Juventud, transicioné y me volví voluntaria general, en donde tuve la oportunidad de apoyar en distintos proyectos ya de manera comunitaria, ¿verdad? Y administrativa, en donde se promocionaba y se brindaban sesiones educativas en las comunidades sobre prevención de la violencia, sobre espacios seguros, también sobre primeros auxilios psicológicos y distintos temas que claramente se iban adaptando a las necesidades de cada comunidad.
También he apoyado en el área administrativa. En este caso, en el Centro de Operaciones de Emergencias, a coordinar emergencias, a también el monitoreo de las delegaciones, ¿verdad? De las unidades en comisión que también van a brindar ayuda humanitaria a distintos departamentos. También he estado en el área de comunicaciones. Esto ya era más como tomar videos, difundir información un poquito más en las redes sociales, ¿verdad? También en el área de dirección de salud, en jornadas médicas, jornadas de donación de sangre. Y ahora que me formé como TUM, técnico en urgencias médicas prehospitalarias, todavía estoy en el proceso de examinación. Y me ha permitido estar en el área de ambulancias, ya atendiendo a las personas, en prevenciones también, ¿verdad? Yendo a emergencias. ¿Y ha habido algún momento dentro de las emergencias, o bueno, cuál ha sido de los momentos más complicados que has tenido dentro de alguna emergencia como voluntaria? El momento más complicado que he tenido es sentir la impotencia de poder ayudar más a la persona, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles que se salen de nuestras manos o de nuestra capacidad. También ver a las personas en crisis, a pesar de que yo tenga el conocimiento de cómo contener estas emociones, sí es difícil, ¿verdad? Ver a una persona que la está pasando mal, pero como te comentaba, al final creo que eso es lo que más me ha impulsado a continuar en el voluntariado. ¿Y hay algo que te gustaría como voluntaria hacer dentro de tu voluntariado, o crees que ya has logrado cumplir con todas tus metas dentro de lo que tú haces? No, hay un montón de cosas que me gustaría hacer. Creo que al final sí, he avanzado mucho, he podido aprender mucho, pero creo que nunca es suficiente. Siempre hay que seguirnos formando porque siempre surgen nuevas necesidades, ¿verdad? El año pasado surgió lo de los sismos, en donde se abrió un fondo de emergencia, se aperturó un fondo de emergencia llamado DREF Sismos, ¿verdad? En donde también tuve que educarme para poder brindar esta información a las personas de las comunidades, a las personas de mis alrededores, ¿verdad? Y asimismo en distintos contextos. Ok, y para eso te quería preguntar, ya después de toda la emergencia, como voluntarios, ¿qué pasa después de una emergencia cuando ya todo terminó? Acomodar el equipo, ¿verdad? Muchas veces cuando son situaciones que posiblemente vayan a afectar al personal voluntario, tratamos la manera de aperturar un espacio en donde como compañeros podamos expresar lo que sentimos, ¿verdad? Y también ser esa red de apoyo. Cruz Roja no solo es una institución humanitaria, sino que también para mí se ha convertido en esa red de apoyo, en esa familia, y creo que con cada voluntario que tú vayas te va a decir eso, de que se ha convertido en ese espacio seguro. Y es lo que tratamos siempre al finalizar una emergencia, es tratar la manera de platicar la situación, si algo nos afectó también ser ese apoyo para el compañero. Digamos, y dentro de ese apoyo que has tenido con tus compañeros, ¿hay alguna persona que te haya marcado, algún miembro de la Cruz Roja que te haya marcado? ¿Nos podrías contar un poco de alguna experiencia que has tenido con alguno de ellos? Creo que específicamente alguien no, pero sí aquí hay muchas personas, ¿verdad? Muchos voluntarios con distintos talentos y distintas experiencias de vida, y como te digo, eso me ha ayudado a mí a saber un poquito más sobre ellos. También muchas veces la ayuda la ayuda como voluntarios no solo se brinda afuera, en la sociedad, sino que también dentro, internamente, como yo apoyo a este compañero que está pasando una mala situación
y al final he compartido con muchas personas y cada una me ha brindado distintas experiencias y va cambiando esa mentalidad. Ok, entonces, por lo que veo, has tenido muy buena experiencia a lo largo de tu voluntariado. Y con respecto a eso, ¿qué te ha enseñado este trabajo sobre la vida? Sobre la vida, a valorarla, ¿sí? A saber de que a ser más humanitaria, a ser más empática con las personas, también a tener un poquito de tacto, a poder identificar necesidades. Creo que eso es lo que me ha enseñado. Ok, y si pudieras describir ser voluntario en una frase, así sin adornos, ¿cuál sería? Amor. Amor. Creo que ser voluntario te mueve a través del amor. Todo lo haces con vocación, pero si no tienes amor no vas a tener vocación. Y creo que más estando en este espacio, ¿verdad? En donde siempre vamos a interactuar con personas, uno debe ser más empático y creo firmemente de que si aún estoy dentro del voluntariado es eso, el amor a las personas, el amor a lo que hago y el amor a seguir aprendiendo. Creo que otra palabra sería humanidad también. Humanidad también, Humanidad sí. también. ¿Y qué te gustaría que las personas entendieran sobre qué es ser voluntario, qué es lo que hacen ustedes? Y bueno, darle un mensaje a las personas para invitarlos o para saber un poquito más qué es voluntariado. Sí, claro, quisiera hacerle la invitación a todas las personas, jóvenes y adultos, ¿verdad?, que puedan ser parte de este movimiento humanitario. Es muy bonito, uno comparte con distintas personas, también motivarlos a que puedan ser agentes de cambio. Dentro de sus comunidades somos a nivel nacional 21 delegaciones, pueden buscarnos en nuestras páginas oficiales como Cruz Roja Guatemalteca en Facebook, Instagram, TikTok y pueden buscar más información, ¿verdad?, sobre cuál es el proceso para poder formar parte de esta bella familia. Bueno, y es que también ser voluntario es mucho más que estar presente en la emergencia. Bueno, es aprender que las personas están en su peor momento y también el descubrir de qué estamos hechos realmente. Correcto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces del 125. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias.